Y los esfuerzos normales son dos. Son dos. Tenemos dos esfuerzos normales aquí. A ver, tenemos aquí el esfuerzo de tensión cuando lo que hacemos es estirar, ¿no? Y cuando estiramos un elemento, ¿no? Y aplicamos fuerzas hacia los extremos, ¿no? Sí, hacia los extremos de la parte a evaluar. Sí, y es un esfuerzo normal. Pues, pero esto, por si acaso, igual, si aplicamos esta fórmula para esto, entonces tendríamos un esfuerzo de tensión, ¿no? ¿Ok? Entonces tomen en cuenta eso, el esfuerzo de tensión. Por otro lado, tenemos aquí lo que es el esfuerzo de compresión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, la fuerza más bien está ejercida hacia el interior de la pieza, ¿no? O sea, como apuntando hacia el centro. Entonces, en el caso de la tensión, el elemento se va a estirar, ¿no? O sea, se va a deformar un poco, pero va a aumentar su longitud, ¿no? Va a aumentar su longitud, mientras que en la compresión va a disminuir su longitud, ¿no? Va a disminuir su longitud. Entonces, por el momento no vamos a analizar, pero también se podría analizar la deformación de- del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estiramos? Obviamente el material o la pieza se va a hacer más delgada, ¿no? Va a perder un poco de espesor, mientras que los que están sometidos a compresión van a ganar un poco de anchura, o sea, van a estar un poquito más anchos, ¿ok? Entonces, la semana pasada hemos visto, ¿no? Y hemos hecho el cálculo de esto, ¿no? Hemos hecho el Profe, cálculo de disculpe, esto. ¿qué es P? Sí, así nos acá le llamo, no sé, tiene, no sé, las unidades en inglés, ¿ya? Pero P hace referencia a la fuerza con la que ejerces, ¿no? No, podría ser F, ¿no? Pero, bueno, en la bibliografía se le nombra como P, ¿no? Pero es una fuerza, porque esta unidad, o sea, esta unidad va a estar en Newton, kilonewton, ¿no? Mientras que el área va a estar en metros cuadrados, y metros cuadrados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los resultados que vamos a obtener acá sí, son similares a la presión, pero no estamos hablando de presión, ¿no? Y no estamos hablando de presión, o sea, estamos hablando de esfuerzo, ¿no? Entonces, la unidad, por ejemplo, va a ser de repente el megapascal, ¿no? Megapascal, kilopascal, pero bueno, megapascal en realidad porque son esfuerzos bien amplios, ¿no? Entonces, a ver, un poquito. Entonces, aparentemente pareciera que fuera presión, utilizamos las mismas magnitudes, pero no es presión, ¿no? Porque no la podemos medir con un manómetro, ¿no? En un fluido, en un aceite, en un gas, sí puedes medir la presión, ¿cierto? Porque en el caso de los fluidos, las partículas se mueven libremente, ¿no? Entonces, no ocurre lo mismo acá, ¿no? En un cuerpo sólido, un cuerpo rígido, todo es parte de un solo conjunto, ¿no? Y todos contribuyen bueno, a estructuralmente resistir, ¿no? La carga a la que están sometidos, ¿ok? Por lo tanto, estamos hablando de esfuerzo, es parecido a la presión, pero no es presión, es esfuerzo, ¿ya? Es esfuerzo. Es, eh, entonces, nosotros acá lo que hacemos, por ejemplo, es, como les decía, cuantificar, ¿no? Acá, por ejemplo, esta fuerza de 26K, ¿no? Comprime, ¿no? Esta barra circular, y bueno, que es un tubo, ¿no? En realidad, ¿no? A partir de una fuerza es una barra, esta barra está siendo sometida a compresión, ¿no? Entonces, cada una de las moléculas está soportando pues un esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, está haciendo lo posible. O sea, este esfuerzo
es lo que hacen el conjunto de moléculas y partículas para que el material no se deforme, ¿no? ¿Sí? Es lo que hace. Bien, entonces a ver, vamos a seguir hablando acá del esfuerzo normal y la clase pasada también hemos visto esto, hicimos un problema sencillo de lo que es la deformación unitaria. Entonces, deformación unitaria, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en esos elementos de tensión y compresión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué utilizamos la deformación unitaria, ¿no? Porque mm, es, es una característica distintiva, ¿no? ¿Cuánto es lo que se deforma por longitud, ¿no? O sea, en un metro, ¿cuánto se deforma, ¿no? Digamos, ¿no? Si hablamos de metros. Entonces, yo podría comparar, eh, digamos, dependiendo del material, ¿no? Porque podría evaluar de repente una barra de acero, podría evaluar una barra de cobre, podría evaluar una barra de acero inoxidable, ¿no? Y cada uno de ellos, como saben, tiene una resistencia diferente, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo someto a tensión, quizá el cobre se deforme más, ¿no? Si lo someto a compresión, quizá el acero inoxidable será el que se deforme menos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si yo evalúo, por ejemplo, un bloque de 3 metros, luego evalúo un bloque de 5 metros y luego otro un bloque de 7 metros? ¿No? Obviamente las tensiones van a ser diferentes, ¿no? Uno va a tener más deformación que el otro, ¿no? Pero si en cambio, ¿no? Evalúo la deformación, ¿no? De acuerdo a la longitud, de acuerdo a, bueno, a esta división, ¿no? A esta razón, ¿no? Entonces voy a obtener una unidad, ¿no? Voy a indicar que por cada metro, de repente se deforma 1 milímetro, ¿no? Por cada metro, una fuerza X deforma 1 milímetro. Y lo mismo voy a determinar en los siguientes, ¿no? A pesar de que sean más largos, ¿no? Esto me permite hacer una comparación, ¿no? Eh, por eso, muchachos, aquí tenemos este diagrama de esfuerzo versus deformación unitaria, ¿no? Pues acá tenemos la deformación unitaria, que es justamente lo que calculamos acá, ¿ya? Y por el otro lado evaluamos el esfuerzo. Entonces, esta gráfica, ya, ustedes, muchachos, quizá lo vayan a hacer en el laboratorio de mecánica de materiales. En realidad no sé qué prácticas hacen ustedes, pero tenemos un esfuerzo, ¿no? Un diagrama de esfuerzo versus deformación unitaria, donde indicamos las etapas, ¿no? Generalmente los metales tienen estas características, ¿no? Por ejemplo, esto es de el acero, ¿no? Acero estructural, ¿ya? ¿Qué pasa, no? Si lo sometemos o sea, le aumentamos la fuerza, ¿sí? A ver, ¿cómo les voy a explicar? A ver, generalmente este ensayo de la atracción, vamos a hacer un pequeño dibujo, ¿no? Se preparan unas probetas que tienen esta forma. Ah, Se preparan unas probetas que tienen esta forma. ¿Listo? Entonces, esta es una probeta de acero, ¿sí? Entonces, lo que se hace es se le amarra una máquina. Y ustedes fíjense en el laboratorio ustedes van a hacer prácticas en el M1, si no me equivoco. Entonces, ahí se fijan, ¿no? Que esto se sujeta con unas mordazas, ¿no? Y se ejerce una fuerza, ¿no? En el sentido hacia los extremos, ¿no? De la pieza. Por lo tanto, lo que ejercemos es, lo que está sucediendo aquí dentro de la pieza es un esfuerzo de tensión, ¿no? Ya, el esfuerzo es justamente lo que hace el material para evitar deformarse, ¿no? ¿Sí? Para evitar deformarse. Entonces, conforme vamos estirando, ¿no? En un principio, ¿no? Por ejemplo, acá, 0, 0, este punto que estoy marcando en rojo al principio, en la gráfica,
Es cuando instalas la probeta en el equipo, ¿no? No hay deformación. No hay deformación, tampoco hay esfuerzo, no estás sometido a ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué va a pasar después? Enciendes la máquina y estás ejerciendo una fuerza, ¿no? Por lo tanto, la pieza está ejerciendo un esfuerzo como para no deformarse. ¿Listo? Y aquí tenemos una región lineal. ¿Sí? Tenemos una región lineal. ¿Qué es lo que pasa en esta región lineal? ¿No? Fácil puede pasar, miren muchachos, una vez que si yo me detengo en cualquier parte de este punto, ¿no? Inmediatamente el acero retorna a su posición de partida, ¿no? ¿Sí? O sea, esta zona se le conoce como la región elástica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es elástico? Por ejemplo, viendo una liga, ¿no? O sea, el ejemplo más resaltante de lo que es elástico son los elastómeros, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, tienen una liga, la liga por ejemplo, de ese tapaboca que utiliza, ¿no? Lo estiras, ¿no? Ejerces tensión sobre la liga y cuando lo sueltas, ¿qué pasa? Retorna a su forma y estado inicial, ¿no? Lo mismo ocurre con el metal, ¿no? ¿Ya? Y para ir más lejos, por ejemplo, las guitarras, o sea, las guitarras tienen cuerdas y las sometemos también a un esfuerzo de tensión diferente, ¿no? Pero cuando le das la tensión, ¿no? El sonido que produce varía, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando sueltas la cuerda, ¿no? Nuevamente retorna a su estado inicial, ¿no? O sea, igual suena diferente, ¿no? Y así lo puedes ir estirando o sea, le puedes quitar o dar tensión, ¿no? Y puedes variar, puedes modificarlo, ¿no? Pero si le dejas de dar tensión, o sea, le quitas el esfuerzo o sea, en las manijas que tiene, ¿no? Eh, lo sueltas, la cuerda obviamente va a volver a su estado inicial. Y eso mismo ocurre con los metales, ¿no? O sea, se puede estirar y regresa después a su estado normal, ¿no? De repente, ya digamos que este es un esfuerzo, no sé, me estoy inventando, ¿no? De 200 megapascales, ¿no? Acá a esta altura. Entonces, digamos, yo lo estiro con 200 megapascales y se deforma de repente, unitariamente, se deforma 1 milímetro por metro, de repente. 1 milímetro por metro. ¿Listo? Entonces, cuando le quites la tensión, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a regresar a su estado inicial. Va a regresar a su estado inicial. ¿Sí? No sé, es un poco impredecible, ¿no? O sea, puede llegar hasta el límite, a este límite de proporcionalidad, está entre el esfuerzo de influencia, y cuando le quites la tensión, puede que el material regrese a su estado normal, como puede que también haya una deformación. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Luego, cuando superamos el esfuerzo de fluencia, ¿no? En la región BC aparece la región plástica, ¿no? Plasticidad o fluencia perfecta. Entonces, ¿qué ocurre, no? A ver, ¿cómo les digo? Llegamos a estirar En una fuerza de tracción. y si lo sometemos a esta fuerza y digamos llegamos a este nivel de deformación, cuando cuando soltemos y le quitemos la tensión, ¿qué va a pasar acá en esta barrita, no? Entonces voy a proyectar esto acá, ¿no? Digamos, ahí, fíjense, ¿no? Eh, Cuando se estira, ¿no? Generalmente esto se va a estirar, se va a romper por el punto más débil, ¿ya? Eso se va a romper por el punto más débil. Entonces, se va a formar esto que vemos aquí. O sea, dentro de la barra, y acá esta es la parte más grande, ¿no? Y se va a deformar así. Y se va a formar una pequeña abertura en cualquier parte de la probeta. ¿Sí? Y cuando le quita la tensión, esta deformación permanece, ¿no? Sí, esta deformación permanece. ¿A dónde podríamos aplicar esto? Bueno, un poco complicado, ¿ya?
Pero justamente si llegamos a este esfuerzo, a someter a este esfuerzo, llegamos hasta cierto punto, entonces lo que vamos a hacer es deformar, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso estamos hablando aquí de la zona plástica, porque en esta zona el acero o cualquier metal, ¿no? Tiene una deformación permanente. ¿Ya? En la zona elástica tiene solamente una deformación temporal. Es como la liga, ¿no? Que mientras lo estiras, ¿no? Tiene una longitud mayor, ¿no? Pero cuando lo sueltas recupera su longitud inicial, ¿no? En cambio acá en la zona de plasticidad, ¿no? De repente esta probeta tiene 100 milímetros, ¿no? Pues al estirarlo, llegué hasta la zona plástica, termina por calentarse, ¿verdad? ¿Sí? Se han dado cuenta que calienta. Entonces, eso mismo ocurre en esta zona, ¿no? El elemento se estira tanto que aparece un calentamiento, ¿no? Entonces, este calentamiento lo que hace es deformar la, la estructura cristalina que tiene el acero en esa zona, ¿no? Entonces, aparte de que se ha deformado, ¿no? Cambian las propiedades del acero, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la zona plástica es muy utilizado, ¿no? Para deformar. Por ejemplo, han visto, ¿no? Que se deforma, se dobla placas de metal, ¿no? Por ejemplo, utilizando, deben haber hecho ustedes quizá en taller mecánico seguramente, o mecánica de taller, no sé cómo se llama, en pesada, deben haber hecho una lata, ¿no? Una cajita de acero galvanizado. Entonces, por ejemplo, para hacer el doblez, ¿no es cierto? Han utilizado una máquina, ¿no? Y el doblez permanece ahí, ¿no? No es que después de doblar la máquina, la plancha de metal, ¿no? Termina por regresar a su posición de partida, ¿no? No, o sea, ahí hay una deduce la fractura, ¿ah? Entonces, ya en este punto lo que vamos a encontrar es fractura, ¿no? Entonces vamos a encontrar algo así, ¿no? Que el elemento se deforma así y se rompe, ¿no? Entonces en este punto vamos a encontrar la fractura, ¿ok? Básicamente es eso y ustedes, no sé si lo vayan a hacer, espero que sí. En el laboratorio no sé muy bien qué prácticas van a realizar, pero esperemos que sí. Van a colocar este equipo en la máquina, probetas en la máquina de tracción y van a ver, ¿no? La máquina de tracción lo estira, lo estira, lo estira y ¡pum! Llega un punto que se rompe y se va a formar esta gráfica. Se va a formar, o sea, la computadora, claro que lo van a hacer con una computadora, ¿no? Lo van a hacer con una computadora, pero el resultado del análisis va a ser toda esta gráfica, ¿ya? Va a ser toda esta gráfica. ¿A alguien le quedó alguna duda? Por ejemplo, hay muchos métodos, ¿no?